Buenos días, hoy toca montaña de Peñalara y voy a hacer un circuito que es un clásico, que no por eso deja de ser de verdad un circuito maravilloso, que es el circuito Laguna de los Pájaros, ahí por ahí arriba la Arista de los Claveles, Pico de Peñalara, luego se circunda por las Dos Hermanas y de nuevo al Puerto de Cotos. Es un circuito amable, aunque tiene esta arista que, bueno, si está helada hay que tener cuidado, hay que ir con los crampones, pero en fin, es muy amable, muy bonito y sobre todo, bueno, pues aprovechar este manto de invierno. La montaña de por sí siempre está envuelta, ¿no?, en una atmósfera de paz y de silencio, pero en invierno pues sí cabe todavía más. Efectivamente la nieve lo silencia todo todavía mucho más. Y vamos a hacer ahora una paradita aquí en la Laguna de los Pájaros, que también es un lugar de verdad muy especial, y desde allí, bueno, pues reunir fuerza para hacer esta arista tan bonita y ver también lo que surge comentar. Todo eso es la arista de los Claveles, el Pico Claveles, y es lo que vamos ahora a tratar de disfrutar. No es complicado, pero sí es afilado y tal vez congelado, entonces bueno, unos cramponcitos, un poquito de atención y a disfrutar de la travesía. Como digo, es todo un clásico. Ese es el Pico Claveles y detrás sería el pico más alto de Guadarrama, que es Peñalara. Así que vamos a hacer un descansito justo aquí detrás, que os lo voy a mostrar, la Laguna de los Pájaros, que hemos llegado. Este es nuestro campo base. Aquí vamos a hacer una sentadita y una conexión con el lugar para cobrar fuerza y tirar para arriba. Una sentadita muy rica. He de reconocer que las orejitas se quedan frías, pero la verdad que hace una mañana deliciosa. Y bueno, efectivamente hay una paz, hay un silencio, hay una quietud en estos espacios naturales y más como decíamos, con estos vestidos de invierno, ¿no? La nieve parece que absorbe el sonido y hace que resalte el silencio. Hay un silencio y hay una paz. Y estos días precisamente también con algunas personas comentando, ¿no? El mundo está en un punto pues muy distópico, muy caótico. Las viejas estructuras están viniendo abajo, todo lo que era antes una referencia estable, aunque fuera un engaño, aunque fuera una ilusión, pero bueno, ahí nos manteníamos, ¿no? A nivel, no sé, estructuras económicas, políticas, ideológicas, siempre aludimos a lo mismo, ¿no? A las estructuras de la Matrix, vamos a decir así. Entonces, de alguna manera vemos como todo eso ahora colapsa. Parece ser que, bueno, puede ser una demolición controlada, en fin, puede seguir siendo otra vuelta de tuerca dentro de la distopía, presentarnos una manzana envenenada, también porque hay cosas que parece que como que asoma la luz al final del túnel, en fin, estamos en una especie de, diría que en términos astrológicos, eso, de tiempos muy uranianos, que tampoco sabemos exactamente por dónde va a venir y cómo va a ser y qué forma va a adoptar el cambio, el proceso, este apocalipsis, en qué medida va a ser más severo, más amable, en fin, al final todo está a disposición de eso, que todo lo teje y todo lo desenvuelve, así que bien está. Pero sí que hay una cuestión que, como digo, hablando con ciertas personas y bueno, pues como que a veces esta Matrix, vamos a llamarla así, pues a veces sigue como de alguna manera asustando para de alguna manera seguir sacándonos del centro, al final es robándonos la paz. Y decíamos eso, ¿no? Que efectivamente a veces pues a través, pues no, imaginamos, toda la ingeniería, no sé, guerras, pandemias, cataclismos climáticos, meteoritos, enfermedades, en fin, todo lo que a la Matrix se le ocurre siempre para asustar a la masa, a la mente colectiva y llevarla a su redil de control, pues efectivamente eso es fuerte y a veces pues efectivamente nos saca de la paz porque bueno, nos asusta. Y entonces la cuestión, lo que hablamos era eso, en qué momento o de qué manera, justo en estos momentos tan decisivos, porque yo sí diría que son momentos decisivos en términos poéticos, para el alma. Son momentos decisivos para el alma en el sentido de que tiene que elegir, desde su libre albedrío tiene que elegir si elige dar un salto de conciencia o si elige seguir en su experiencia distópica. Así que la cuestión es de qué manera podemos permanecer dentro de este mundo que colapsa y de esas estructuras que también se derrumban sin perder la paz, sin
sin que se nos asuste, vamos a decirlo así. Al final, claro, decimos, es muy fácil, ¿no? De hecho, esa es la guerra psicológica y también la guerra espiritual, ¿no? A través del miedo, contraer la conciencia y a partir de ahí, pues, manejarnos como, pues, como la película que hemos vivido hasta ahora. Yo diría que precisamente ese es el gran desafío ahora creativo para el alma, saber mantenerse firmemente en su luz, hablando en plata, en su luz, en su verdad, en su libre elección, que es permanecer en un camino de eso, de plena conciencia y pleno corazón. Y desde ahí, efectivamente, estar muy atentos a no ser arrastrados y a permanecer en la paz por muy caótico o distópico que se presente lo que se tenga que presentar. Y también, por cierto, en este sentido, porque también se escuchan muchas profecías, en fin, hay todo tipo de oráculos, algunos son, bueno, no sé, vamos a decir así, que tienen un bagaje histórico, cultural, espiritual, otros, bueno, cada cual se saca de la manga lo que quiera, en fin, está todo mezclado. Y a lo mejor también a veces las profecías efectivamente también nos pueden llegar a asustar, ¿no? Y a confundir y a programar, ¿no? Con ciertas ideas, ciertas visiones catastrofistas, en fin. Si una profecía me asusta, posiblemente esa profecía sea dirigida por fuerza de la oscuridad, que ahora vamos a ir a esto. Pero finalmente, si hay alguna profecía, yo sí que siento que todos los textos sagrados pues hablan, pues eso, de sus apocalipsis, del fin de su Kali Yuga, el fin de los tiempos también del calendario maya, en fin, hay mucha tradición espiritual y diría, yo lo que siento es que precisamente muchas profecías están precisamente escritas para que no sean cumplidas, o sea, como una especie de advertencia, ¿no? De poner atención y de poner conciencia. Hay algo interesante, siempre que hablamos de estas dos fuerzas, vamos a llamarles la luz y la oscuridad, efectivamente muchas personas en un ámbito espiritual pues a veces también se plantean, ¿no? Me plantean decir, pero vamos a ver, si todo es unidad, si todo es uno, entonces la polaridad, porque cuando hablas de luz y oscuridad, entonces, a ver, o es uno o es polaridad, ¿no? Digo, bueno, yo diría que tampoco hay que enredarse en esto, la realidad es paradójica y sí que diría que hay diferentes niveles de realidad. De manera poética, hay un estado de unidad, de equilibrio perfecto, con mayúscula. Ese estado en un momento dado, misteriosamente, porque toda esta realidad es un misterio, en un momento dado se polariza, el uno se polariza y empieza la aventura, pues eso, de la polaridad, de la dualidad, de la luz, de la oscuridad, del conocimiento, de la ignorancia, de la consciencia, de la inconsciencia, en fin, la aventura creativa de la conciencia. Esta creación requiere de la polaridad. El equilibrio perfecto en sí mismo no genera tensión, no genera energía. Entonces el equilibrio perfecto tiene que de alguna manera misteriosa generar un pequeño desequilibrio que genere polaridad, por lo tanto creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ambas fuerzas son complementarias e indistintamente necesarias. No hay ningún juicio de valor entre que la luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo. No tiene nada que ver con eso. Pero si aplicamos discernimiento, nosotros, yo diría que todos pasamos por todo. Toda nuestra experiencia vital, todo el aprendizaje del alma se basa en pasar por todo. Por fuerzas de la luz, por fuerzas de la oscuridad y por un poquito de ambas. Y a partir de eso yo diría que el juego es ir integrando la dualidad en el espíritu. Por lo tanto, si ahora estoy en una experiencia que me lleva hacia la luz, será porque previamente he pasado por experiencias muy profundas, tal vez en la oscuridad, y viceversa. Por lo tanto, no hay nada que juzgar al respecto, pero sí discernir con claridad. El tiempo que termina, el tiempo del Kali Yuga, según la India le llama el Kali Yuga, este tiempo de oscuridad, ese tiempo en el que ha prevalecido, en este caso, la oscuridad sobre la luz. Al final, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué es la luz? El cuerpo de la divinidad. También podríamos aludir a la oscuridad como esa fuerza que no respeta el libre albedrío, que es una ley universal, y la luz sí la respeta. Podríamos aludir como la luz como la consciencia, la oscuridad como la inconsciencia, la luz como el conocimiento y la oscuridad como la ignorancia o la falta de conocimiento. Dicho lo dicho, este Kali Yuga, esta edad oscura, finaliza. Ha finalizado este tiempo, también como decíamos, todas las tradiciones hablan de este fin de los tiempos, este apocalipsis o este Kali Yuga o este fin del tiempo de los mayas, pero finalmente empieza a emerger un nuevo campo de energía, una nueva conciencia y simplemente estamos en un proceso en el cual vemos como en este plano de la materia las viejas estructuras empiezan a derrumbarse. Y aparte de derrumbarse, se resisten a ser derrumbadas, por lo tanto es normal que también se resistan con fiereza. Y en lo que a nosotros nos respecta en el plano individual, en el plano de lo concreto, pues efectivamente cuando vemos esta distopía, cuando vemos la violencia, cuando vemos el caos, cuando vemos la miseria, cuando vemos pues todo esto que se promueve y se propaga, pues efectivamente nos puede llegar a asustar, nos puede llegar a contraer, nos puede llevar a desorientar. Y ya no solo eso, ¿no? De alguna manera, algunas personas, y yo me incluyo, hemos nacido como con la sensación como que no encajábamos en esta estructura de
del Kali Yuga, en esta estructura de la Matrix, ¿no? No encajábamos, ¿no? Nos parecía un poco absurdo como, bueno, pues eso, adaptarse a una sociedad enferma, con unos horarios de trabajo que no te permiten disfrutar ni expresar tu naturaleza creativa, en fin, una vida prácticamente dedicada a consumir, a hacer, a rendir, en fin, todo lo que hemos vivido, ¿no? Y como que nunca encajábamos del todo ahí plenamente y nos resistíamos y nos salía ese síndrome del Peter Pan, que siempre quería ser un niño guerrero y aventurero y proyectar su propia realidad de una manera más, pues eso, más creativa y más bonita. Y es perfectamente legítimo. Yo diría que ese impulso sigue ahí. Yo no le llamaría el Peter Pan, que también a veces puede ser ese síndrome. Lo que pasa es que ese síndrome también a lo que alude es a asumir la falta de responsabilidad de la vida adulta. Entonces, yo diría que no es que se trate de esa falta de responsabilidad, sino se trata de la falta de ganas de adaptarse a una matriz y una estructura enfermiza, que yo creo que es bastante diferente. Así que, en definitiva, ha habido como una dificultad, o hay ciertas personas que tenemos una dificultad de adaptarnos a esta matrix, a este sistema, a esta organización de la vida tal y como se nos ha planteado. Y yo diría que una de mis enseñanzas ha sido precisamente aprender lo que es la adaptación. Así de sencillo, ¿no? Vemos que hay una ley básica de la naturaleza que es la adaptativa, es la ley de la adaptación, ¿no? Y como cada ser vivo tiene que adaptarse a un entorno natural. En este caso, a nosotros como alma se nos ha hecho más complejo el juego y nos tenemos que adaptar a un entorno social y cultural. Y en este caso, adaptarnos a una matriz de control basada en el engaño y la violencia, o sea que no es poco. Así que eso es una dificultad, pero a la vez, por lo que sea, yo sentía que ahí tenía algo que aprender. Y una cosa, como decimos, es aprender a adaptarme, que no estamos diciendo aprender a que la matriz me aplaste, pero sí aprender a moverme sin resistencia. Hay unos horarios, hay unas estructuras, hay sistemas políticos, ideológicos, hay todo lo que hay, y de alguna manera tengo que aprender a convivir con ello, a que no me robe la paz, vamos a decirlo así, a adaptarme astutamente. Esa yo diría que también es una palabra muy interesante, adaptarme astutamente. Astucia divina, ¿de qué manera puedes moverte por la matriz? Incluso en alguna modalidad caballo de Troya dentro de la matriz, abriendo conciencia dentro de la matrix, pero sin permitir que la matriz viva en ti, que la matriz no entre en ti, que ese programa no entre en tu mente, no entre en tu corazón. Así que yo diría, también Krishnamurti lo expresaba de esa manera, ¿no? Una cosa es, yo tengo que vivir en la sociedad, pero no necesito que la sociedad viva en mí, que esa estructura, esa mente colmena, esa mente de la matriz dirija mi vida. Esta es la cosa, y esa es la astucia. Y hay un último punto también que a veces nos planteamos, o muchas personas se plantean, para que no nos roben la paz, lo suyo es ignorar lo que sucede. O sea, la ignorancia es la felicidad. Yo en la ignorancia estoy en la paz. Y volvemos a lo mismo, para mí eso es una trampa, porque efectivamente para mí particularmente la ignorancia no es la felicidad, es el origen de todo sufrimiento, es el origen de todo, el ignorar y el comprender la naturaleza de esta realidad. Por lo tanto, no se trata de decir, para que no me roben la paz, lo que voy a hacer es apartar mi atención de lo que no quiero ver y así me mantengo serenamente en mi mundo. Bueno, es una forma de anestesiarnos, pero finalmente eso, es una anestesia. La verdad os hará libres, para mí eso es una verdad crucial y una experiencia fundamental. A veces la verdad dolorosa, también hay una sentencia de Buda maravillosa que dice, la verdad es amarga al principio y dulce al final. La mentira es dulce al principio y amarga al final. La verdad libera, y es una experiencia, no una creencia. Por eso diría que hacernos conscientes del mundo en el que vivimos, las cosas que suceden en nosotros, cómo reaccionamos, cómo respondemos, bueno, pues las enseñanzas y los aprendizajes que tengamos que llevar a cabo, bienvenidos sean, pero siempre desde esa verdad, desde esa conciencia de lo que es. No desde lo que a mí me gustaría que fuera, no desde lo que ignoro para mantenerme en mi paz, no, desde lo que es la paz, la verdad y la belleza de revelarse en lo que es. Así que para mí la señal es: no permitas que te roben la paz. Cualquier suceso que veamos, por muy apocalíptico, distópico o caótico que veamos en nuestro entorno, cualquier forma de asustarnos, que traten de pasarnos por encima con este miedo, con este control, yo diría mantenernos muy centrados en nuestro ser interior, que sabe perfectamente alinearse con plena coherencia en lo que tiene que hacer, en donde tiene que estar y en lo que ha venido a cumplir. Y desde ahí simplemente encontrar esa dicha al margen o a pesar de todo este caos. Es más, lo que yo diría que lo que más precisa este desorden es que a través de esta presencia, esta coherencia, introduzcamos un orden. En mitad de este ruido, introduzcamos este silencio y esta paz. A través de esta desdicha, introduzcamos esta dicha. En fin, al final, nosotros somos el ejemplo, el caballo de Troya. Así que para mí estas son las señales.
mantenernos fuertes en nuestra presencia, en nuestra coherencia, viendo el espectáculo, viendo el caos, viendo cómo todo se derrumba y a la vez manteniéndonos en una plena confianza de que eso es necesario y tiene un sentido pleno, que es el de simplemente reconstruir y crear un nuevo mundo. Adaptación, para mí otra señal clave, adaptación mientras haya que adaptarse, bien, adaptarse inteligentemente, astutamente, valerosamente, en el sentido de no adaptarnos sumisamente, sino adaptarnos, como decimos, con mucha inteligencia y sorteando de la manera más astuta posible todas las trabas que nos plantea esta Matrix. Adaptación, astucia, inteligencia, presencia y sobre todo en mitad de todo este caos y este desorden, pues de la manera más humilde posible introducir un poquito de paz y de orden, introducir esa presencia. No quiero decir que nosotros seamos los salvadores ni los mesías de nada, nosotros estamos en el tinglado como todo el mundo, simplemente que aquí se ha dado, en un momento dado, reconocer esa presencia y desde ahí también tratar de poner orden sobre todo aquí, un orden, un equilibrio, un amor por lo que se mueve, por las fuerzas de la luz, de la oscuridad, en fin. Un amor y una aceptación, y desde ahí introducirlo en todo este tinglado para que eso también, pues bueno, pues repercuta y haga también su labor, que es la que hacen todas las cosas, que es expandir su propia energía. Al final todo influye a todo está conectado, y bueno, pues lo que aquí surge es entrar en ese estanque y que también repercutan esas ondas. Así que en eso estamos. Que nada nos robe la paz, lo que más precisamos ahora es mantener la confianza, la presencia y la cordura. Así que voy a seguir con mi paseíto, recargándome con esta energía maravillosa, con esta matriz divina. Y bendiciones y mucha fuerza. No permitas que te roben la paz. Va a haber mucho ruido, mucha confusión, mucho caos. Y hay una sentencia maravillosa del curso de Milagros, tal vez para mí la más nuclear y la más importante, y es recordar que nada real puede ser amenazado. También, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? El cuerpo puede ser destruido, la mente puede ser destruida. Todo lo que nace muere, todo lo contingente puede ser alterado. Pero finalmente, nada real puede ser amenazado.